Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Conversando en la Senda. En este capítulo, el tema es Con miedo y todo, lo hicimos igual. Eh, Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo de de esta cosa, si podríamos llamarle podcast, conversación amena y relajada, ya donde vamos a hablar de otro tema interesante para nosotros. Espero que para ustedes también, los que están viendo esto. eh, Donde, bueno, junto a Paula de La Senda y psicóloga Claudia Gallegos, vamos a conversar de algún tema de eh, vida outdoor, ¿ya? Pero en nuestro estilo, que no somos tan dados a temas técnicos, cosas así, ¿ya? Porque ya están bastante tocados, pero sí nos interesa más el desarrollo personal también, que nos puede aportar la vida al aire libre, y hoy día tenemos un mega capítulo, no por la duración, sino que por el tema, que el tema habla acerca del miedo y el título es Con miedo y todo, lo hicimos igual. Eh, entonces, llevar nuestras experiencias a este tema del miedo y ver qué enseñanzas también nos puede llevar para la vida cotidiana. ¿Ya? Si bien el miedo será en realidad algo malo, será algo bueno, o no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Ahí todas estas preguntas quizás las vamos a dilucidar en esta horita que los vamos a acompañar. Espero les guste. Entonces, bueno, Claudia, por favor, algo que comentar. Ah, mucho, mucho, Sí. mucho, mucho. Tenemos perspectivas antropológicas, fisiológicas sobre las emociones, ¿no es cierto? Nos hemos familiarizado bastante con las emociones primarias, donde el miedo es uno de ellos. Todas las emociones son buenas, nos cuidan, ¿no es cierto? Solamente tenemos que poder gestionarlas, canalizarlas, expresarlas, comprenderlas y dejarlas fluir. No hay ninguna emoción Ujú. negativa en sí misma. Gracias. Yo creo que ya no es necesario que nos presentemos, ¿cierto? Aquí, bueno, yo hablando Vladimir, ya nos hemos presentado dos veces ya en los podcasts anteriores, así que bueno, eso, muchas ¿Eso me gracias, querías Claudia. decir entonces? Ah, ya, que me tenía que presentar. No es necesario, yo creo ya. ¿Ya? Ya, Así que, bueno, Claudia Gallego, psicóloga de Viña del Mar, representando a la comuna de Viña del Mar, aquí Vladimir eso. Fontaine, representando a la comuna de Quilpué, y bueno, Paula, bienvenida nuevamente. Representando a la comuna de Valparaíso. Buenísimo. ¿Ya? Entonces, eh, es importante, bueno, por deformación profesional podríamos decir que nos gusta definir las cosas antes de empezar a tratarlas. Entonces, quizás sería bueno llegar quizás a a un marco donde pudiéramos decir qué es el miedo, a lo mejor, o cómo vamos, cuando hablemos de miedo, qué es a qué nos estamos refiriendo. ¿Ya? No sé, yo creo que quizás Claudia nos puede ayudar en esa definición de miedo. ¿Por qué tengo Claro. miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? Sí, mira, bueno, una de las, pensé que estaba haciendo ya la introducción, me precipité delante en vez de presentarme. Em, ya les adelanté algo. No tenga Eh, miedo a equivocarse. exacto, tal cual. Y el derecho a cambiar de opinión también me encanta. El miedo es una emoción básica, ¿cachai? Que como Homo sapiens sapiens de esta especie, la tenemos incorporada como instinto de sobrevivencia, ¿sí? Eso ya se ha popularizado bastante, no sé, intensamente, ha servido mucho, la uno y la 2 para Bueno, comprender, ¿no es cierto?, que siendo seres humanos estamos en una experiencia relativamente similar, ¿no es cierto? El miedo, al ser una emoción, y que todas las emociones son buenas, entonces nos viene a cuidar, ¿sí? Es me voy a referir a casi al componente corporal del miedo, ¿ya? Como el susto, lo que tú mencionabas, ¿no? No el componente mental ni cognitivo, porque muchas veces eso es más como miedo al miedo muchas veces, y ahí ya se enreda un poquito, porque nosotros somos sujetos históricos, entonces no es que nadie haya sentido miedo, todos hemos sentido miedo,
todos, todos, probablemente hasta dentro de la panza de la madre, ¿no? De ahí en adelante. Entonces, cada experiencia va modificando cómo tú vas a seguir comprendiéndote y viviéndote las emociones. Y nosotros estamos encarnados emocionalmente. Somos emoción. Entonces, no es tan sencillo. Esa es como una breve volada. Wow, wow. Dale. Buenísimo. Paula, no sé, algo que quieras comentar de definición quizás del miedo, Sí, cómo lo definirías? vamos con la línea de las películas. Me gusta porque ella me dio, me tiró el centro, hablando de Mm, intensamente, y yo les quiero traer una frase que siempre me gustó mucho, que es de la película Apocalipto. No sé si la van a recordar, una de las producciones de Mel Gibson que se hace en una de las comunidades maya. Y hay en un momento una escena muy bonita donde el padre del personaje principal lo mira a él después de haber visto otro tipo de personas andando por la selva que estaban siendo perseguidos por otras comunidades mayas que eran colonizadoras. Y el padre le dice al hijo, le dice, esa gente en el bosque, ¿qué viste en ellos? Y el hijo le responde, no entiendo, le dice. Y el padre le responde, miedo, un miedo profundo, podrido. Estaban infectados con él, ¿lo viste? El miedo es una enfermedad, se mete en el alma de cualquiera que intenta lidiar con él. Ya ha contaminado tu paz. No te crié para verte vivir con miedo. Deshazte de él, no lo metas en nuestra aldea, le dice. Claro, porque aparte, o sea, no estamos hablando de miedos como estábamos hablando nosotros, por ejemplo, miedo a la araña, miedo a la oscuridad, miedo a que se me apague el celular y me pierda. Estamos hablando de un miedo a la muerte, a la muerte de ellos mismos, de su aldea, por ejemplo, porque ellos venían escapando ya en esa altura de estos otros colonos mayas, ¿viste? Miedo a ser esclavos, eso era. Entonces, siempre me gustó muchísimo eso. Y también, digamos, no, me hizo mucho sentido siempre porque uno trata de esforzarse para vivir sin miedo, como si fuese, como si el miedo fuese un enemigo. Pero en Mm, realidad, como bien decía Claudia, el miedo también es una emoción que nos hace sentido y nos hace decidir cosas en mm, función de eso, ¿verdad? Entonces uno, hay sí. como una línea muy delgada entre ser cauto y ser miedoso. Entonces hay que saber dilucidarla. Y ahí en eso es súper personal y aparte es muy subjetivo. Entonces es como, es muy, bueno, como todos los programas nuestros, en realidad, más que respuestas, generamos más dudas y eso es parte de la filosofía. Eso es, ese es el crecimiento. Eso. Precisamente. Yo lo definiría igual, no sé, como ese amigo intenso que a veces llega sin avisar, ¿ya? No siempre llega con aviso, que grita un poco, te hace sudar, no sé, ¿ya? Pero que en el fondo me impide hacer tonteras. Entonces de una u otra manera me protege, ¿ya? O sea, es como ese compañero de trekking que va detrás de ti ahí, susurrándote cosas y respirándote en la nuca, pero que que es incómodo, pero que gracias a él en el fondo como que no me fui por el barranco quizás. O sea, ujú. El Y problema, sorry, sí, sí, sería cuando te bloquea, claro, ¿no? cuando te agarra y Cuando no te te deja, paraliza, mm, ujú, te atrapa, te inunda. ahí sería, Un poco lo que el- decía la Paula es el tema de lo extraño, lo no familiar, lo desconocido. Eso en general es amenazante, que sí, aparece precipitadamente por una parte y además no lo conoce, no sabe qué es lo que es. ujú, No, no habla el mismo idioma, me impone, además. Antropológicamente tenemos un par de miedos comunes también, no solamente como especie Homo sapiens sapiens, sino que como seres humanos tenemos miedo a la locura, a la ruina, a la muerte, a la enfermedad. ¿Está ahí? Eso es como son los arquetipos, miedos ujú, arquetípicos, ¿está ahí? Por el hecho de vivir en una civilización. Entonces, eh, convivimos, somos seres como que estamos con esa experiencia permanente como posibilidad. Si no tuviésemos miedo, que también existen personas que cerebralmente no tienen esa, esa naturalidad,
se atreven a hacer muchas más cosas, son temerarias, ¿no? Lo contrario al ser cauteloso, sino que Claro. van con todo hacia adelante sin necesariamente tomar las precauciones para continuar la vida, digamos. ¿Está ahí? También ¿te acuerdas esa película también? Bueno, un documental, no es película. Este hombre que escalaba libre. Alex Honnold. Ah, sí. Ujú, Él tenía esa condición. Le hicieron como estudios y no sí, tenía como el miedo a las alturas, sí, ni a caer. como que tenía un cable cortado, podríamos decirlo, y, y no pasaba la conexión del miedo, ¿Mm? como del vértigo, ¿Mm? por él, ¿Mm? porque Y tenía cortado ese cable, como que muchos lo tenemos y tenemos que luchar con eso, él no, para él era una cosa que como que racionalizaba que si se cae se muere, pero no sentía claro. pavor. Entonces eso nos permite comprender, digamos, cuando la emoción está como pasada de naturaleza o no. O sea, nos ayuda a ser Ujú, criteriosos, cuidadosos, cautelosos, prepararnos, pero por otra parte nos puede bloquear, nos puede dar pavor, nos puede paralizar cuando está todo descontrolado. Sentimos que ujú. está todo descontrolado. ¿Está ahí? Ya, Como que generalizamos esa experiencia. sí, ahí hay ¿Cachai? cosas interesantes Podríamos... que igual me gustaría Dale. que, que desarrolláramos un poquito más adelante para que me recuerden si es que se me olvida. eh, que es, por ejemplo, qué podemos hacer nosotros si nos encontramos a lo mejor con una persona que identificamos que está con pavor, con miedo, ¿ya? O cuáles son nuestras experiencias. Pero en el fondo también es importante, sobre todo, bueno, en el caso de Paula y mío, que somos guías, eh, bueno, la Paula es guía, yo soy un intento de guía, bueno. No, es broma. Eh, Humildad aparte, en el fondo, ¿qué miedos hemos tenido nosotros? Bueno, tú también, Claudia, pero en el fondo, también porque nos han pasado cosas, también sabemos, en el fondo, cómo reaccionar ante que otras personas o las personas que participan con nosotros, que vamos guiando, poder ayudar a guiarlas también, es porque a nosotros también nos han pasado estas cosas. Entonces, eh, ¿qué experiencias de miedo quizás hemos tenido cada uno? eh, que nos han traído experiencias y qué aprendizaje a lo mejor nos ha traído estas experiencias de miedo que hemos vivido. ¿Ya? Es una gran pregunta, yo creo, que me gustaría que la respondieran. Yo tengo una, pero que es livianita, ¿Ya? porque yo tiendo a ser precavida. No soy muy, Ah, no me expongo tanto, ¿cachai? ¿Ya? Entonces, ponte tú cuando por primera vez, bueno, la única vez en realidad que subí iba a subir a la cima de la campana y que hay un letrero que dice, de aquí en adelante, usted corre con su propia responsabilidad porque hay peligro de muerte. Y yo dije, no, hasta aquí nomás me quedo. Ese cartel. wow, ¿viste cartel? No sé, yo lo interpreté así, Ese era un cartel motivacional. claro, así como que "No, aquí me quedo". Probablemente era muy simbólico, pero yo lo interpreté de esa manera. Y Gracioso. después, claro, y en ese momento yo también capté de que fue una buena cosa porque además estábamos como contra el tiempo y no quería subir rápido, porque me gusta hacer las cosas como paso a paso, a conciencia, soy más bien lenta por lo mismo. Y capté de que habían personas de que después tuvieron, digamos, como, no sé si parálisis, pero como que se les vino encima. Y también muchas, hemos conversado varios, ¿no? De que les ha ocurrido, o sea, que te, te descontrolas un poco en las sensaciones corporales y como que Mm, te dan como esas crisis de pánico que uno le llama, o crisis de angustia. Yo le decía al Vladi que una de las experiencias subjetivas que hay que fijarse para diferenciar entre crisis de pánico y crisis de angustia es que en la crisis de pánico tú no sabes lo que te está ocurriendo, por una parte, y sobre todo cuando es la primera, y por otra parte tú sientes que te estás muriendo. Es una certeza, te estás muriendo o te estás volviendo loco. Nadie te lo está diciendo, pero tú sabes que te estás muriendo. ¿Está ahí? Bueno, Entonces, vivir eso subiendo un cerro, una montaña, es como wow, intenso. claro. mm.
Chuata, chuata. Sí, Y porque me ya con pasa que esa al ser, bienvenida, sí, y con disculpa, esa- y al ser psicóloga, a veces me hago cargo de las emociones de los demás. Entonces también yo no solamente me miro a mí, a ver si me expongo en esa situación, sino que también miro al resto. Ujú, Porque yo sé que me voy a terminar haciendo cargo de los demás, entonces como que no siempre están dadas las condiciones para eso. claro. Y si más encima uno está en una situación incómoda, también es Exacto. complicado. Sí. También es difícil. Paula, ¿algo que quieras? Una anécdota. ¿Sí? Me estaba recordando una nueva, distinta a la que habíamos conversado hace un rato cuando estábamos fuera al aire. Eh, en el año 2013 estábamos en una salida de terreno cuando yo estudiaba turismo aventura. Estábamos en la salida de terreno de supervivencia. Duraba 3 días y la primera noche nosotros nos repartían solos en el Parque Nacional La Campana. Era la época que se podía acampar. Estábamos en el sector de Ocoa y nos dejaban como a 100 metros de nuestros compañeros solitos y Mm. teníamos una linterna, un plástico para taparnos y creo que una botella de agua. Eso era todo. Nos habían dejado. ¿Viste? Entonces la idea era que nos dejaran tipo 7, 8 de la noche y nos retiraban al otro día a las 8 de la mañana. O sea, para que tuviéramos 12 horas solos y pasáramos la noche con eso. Nada más. Hay una chaqueta tenemos. Entonces, bueno, hay una manta de supervivencia también. Bueno, fue bastante buena, no tenía drama, ¿verdad? No. El tema de la comida no fue un tema. eh, Ponerme a dormir cuando ya bajó la noche no había problema, todo eso, salvo que cuando en un momento me desperté a la madrugada, sentí que tenía algo que no se movía cerca de mi pierna. Entonces, cuando veo así algo, porque igual de noche, si bien no hay luna, las estrellas igual iluminan un poco algo, y aparte uno ya tiene acostumbrado los ojos a la oscuridad, vi como un bulto negro al lado de mi pierna. Y me asusté mucho porque yo tengo miedo a las arañas. Entonces pensé en ese momento que era una araña pollito. Se me levanté corriendo, no encontraba la linterna por ningún lado de todo este problema que había. Entonces me quedé como al costado del camino, como a 2, 3 metros de ahí, tratando de este, hacerme coaching personal para poder acercarme a ese lugar, sacar la araña del plástico y yo correrme a otro lado para dormir, ¿verdad? Porque eran como las, no sé, eran como las 3 4 de la mañana, todavía faltaban 4 horas para que me fueran a buscar. Y la verdad que tardé varios minutos. Yo creo que, no sé, perdí la cuenta de haber estado 20 30 minutos hablando conmigo misma, tratando de sobreponerme a eso y darme aliento. Y en un momento cuando, bueno, agarro la fuerza, voy y levanto el plástico para que salga la araña. Y cuando hago así, vuela eso negro y cae al piso y se prende, porque era la linterna ahora. Era la linterna No, de acá, que yo la tenía acá, y se me cayó y era negra, así de este tamaño. ¿Entendés? Claro, y se me había quedado al lado de la pierna, entonces imagínense todo el problema. Claro, cuando cayó, se pegó y se prendió. Dije, no puede ser. Entonces de ahí salió la historia de la linterna pollito. Entonces, la linterna pollito. linterna pollito y todo el cuento, qué sé yo. Entonces, claro, imagínense, o sea, si yo hubiese sido como quizás no tan miedosa o un poco más rápida para darme cuenta de qué podría haber sido eso, no había estado media hora hablándome a mí misma para tomar, pero dije, bueno, por suerte pude. O sea, fue una prueba que, una una tontera, pero que en realidad fue como bastante buena para mí porque dije, bueno, por lo menos me sé reponer al miedo y poder actuar con mucho miedo, pero actuar en sí, ¿me entendés? Y no paralizarse para siempre. Tu Eso mente te miente, así, te hace ver cosas. ¿no? Y aparte estás de noche, ya estás Mm. con un poco de hambre, ¿verdad? Ya estás incómodo, durmiendo en la intemperie, tapado. Ah, porque yo había llevado un plástico de la ducha. Imagínense, entonces era la cama, era ¿cómo se llama esta? La manta de supervivencia y lo que me tapaba, la colcha, era un plástico de una ducha. Entonces, y eso era todo. Entonces, claro, ya la mente cuando empieza a estar en Mm. situaciones incómodas, empieza a inventarse realidades. Entonces, por eso es muy bueno ir de a poco acostumbrándose a las incomodidades para poder hacerlo normalidad. Hoy en día yo creo que si ahora pasara por la misma situación sería completamente diferente. Me quedaría a dormir hasta el otro día, probablemente no tendría tanto miedo como esa noche. Sí, pero fíjate que es súper importante lo que tú dices porque el tema de la imaginación, Sí, como es miedo a lo desconocido, ¿te fijáis?
tenemos, o sea, nuestro sistema de creencias está lleno, lleno, lleno Mm, de amenazas posibles, porque hay sí, igual que son reales, ¿no? sí. Como un poco lo que tú decías, como miedos más urbanos, miedo a la gente, miedo a que te Claro, asalten, qué sé yo. miedo, miedo como me muerde un perro, que salga de Claro, la casa y me muerde un perro. Esos son los miedos que tengo hoy, es eso, o sea, que me muerde un perro, ¿verdad? O la araña de rincón en la casa cuando viene el verano, ese tipo de cosas. Pero ya los otros ya están como más domados y eso está buenísimo también. Entonces, qué buena. Entonces, eh, sí, pues hay situaciones que a veces uno le tiene miedo y no sabe a qué. De repente se imagina más por la imaginación que por otras cosas. A veces nos juega una mala pasada y la imaginación. Eh, yo personalmente he tenido muchas situaciones de miedo, soy un miedo con patas prácticamente, pero con la estás experiencia, en tratamiento entonces en la montaña. claro. Pero en el fondo como que esto de la montaña me ha ayudado mucho a superar, a salir como de muchas zonas de confort y aumentar como hacer crecer mi zona de confort. O sea, donde antes tenía mucho miedo en algunas situaciones, ahora quizás ya sé cómo resolverlas, y muchas de esas. Entonces, y es porque las he vivido, es como ha sido como el crecimiento. Entonces, he tenido como situaciones de miedo donde he pasado sustos, ya ahora para mí ya son sustos, situaciones en las que Mm. me he perdido en la montaña, eh, y de repente, no sé, con solo sentarse y decir, chuta, ¿qué hago? Veis la respuesta que está ahí abajo, es el sendero que va y que hay que llegar ahí. No sé, una vez en Palena, haciendo bueno, senderismo, teníamos que llegar a un sector donde había un bote que nos permitía cruzar el río Palena, ¿ya? Eh, y sabíamos la ubicación del lugar, pero el problema es cómo llegas, ¿ya? Con estos bosques patagónicos muy, muy, muy espesos. Entonces, en una zona donde habían varios caminitos, qué sé yo, tomamos varios para llegar. Yo tenía el punto marcado en el GPS, ¿cachai? Y sabiendo que estaba a 1,5 kilómetros más o menos de ese punto, eh, tomamos el sendero, llegamos a la orilla del río, no había por dónde pasar, no había bote, nada. Después de vuelta, eh, tomando otros senderos pues, para llegar, que nos pasamos un poco como hacia atrás. Después, tomando un camino que llegaba a la orilla del río, nada, ¿ya? Y así. Hasta que, cuento corto, después de 5 horas de caminata, logramos encontrar el camino que llegaba a ese bote. ¿Ya? O que llegaba al lugar donde estaba ese bote, ¿ya? Y ahí había que comunicarse, o sea, habían otras personas que nos permitieron comunicarnos para que nos fueran a buscar. ¿Cachai? Entonces, eh, ¿cómo se llama? Fue igual, imagínate, 5 horas de no saber o sea, no dónde estás, uno sabe, generalmente, o sea, lo que me pasa a mí es que yo sé dónde estoy cuando me perdió. Lo que no sé es cómo llegar a donde quiero llegar, como eso. Em, Entonces, esas experiencias igual como que de repente, no sé, el hecho de a veces caminar de noche o caminar en el fondo sin tener a la vista a dónde quiero llegar también como que te deja más tranquilo, o sea, como que aumenta ahí tu zona de confort, en la incertidumbre, digamos, la incertidumbre como que la llevo mucho mejor. Eh, Otras situaciones también donde he sentido, no sé, miedo, por ejemplo, una vez a un chico se le incendió la cocinilla, ¿ya? Eh, pero en el fondo, no sé, se le incendió la cocinilla y sentí como miedo, pero en el fondo como que lo he podido, no sé, como que puedo racionalizar cuando siento esas cosas. Entonces, no sé, sabiendo bien qué es lo que hay que hacer, empezó a incendiarse la cuestión. eh, Me acuerdo que tomé algo, un paño como para las manos y llegué a la válvula y la apagué. No me quemé, nadie se quemó, solo fue como el susto nada más. ¿Ya? Y otras situaciones, bueno, yo le tengo mucho miedo a las arañas también, como la Paula, ¿ya? Pero eh,
he ido como de a poco, como racionalizando y trabajando ese temor, y ahora solo le tengo miedo a las arañas de rincón, porque en el fondo es como el miedo a que me pique la araña y me... Porque yo he visto lo que hace la picada de la araña de rincón. O sea, a amigos le han picado araña de rincón y ha sido eh, complejo. Entonces como que solo me queda el miedo a la araña de rincón ahora. O sea, si yo veo una araña en el cerro, la puedo ver, la fotografío, la miro, la- hasta las he tocado, que no se debe hacer, pero ya. Eh, en realidad he puesto mi mano y ha pasado la araña encima de mi mano. Eso es como lo que ha pasado, ¿ya? Eh, pero como que con el tiempo, se estamos hablando de 10 15 años de ese trabajo. Y no sé, yo veo una araña rincón y no sé cómo, pero logro reconocerlas. Sé que es, si veo otra araña en la casa, digo, esta es una araña tanto, ya la tomo y la dejo en otro lado. Cosas así. O sea, la tomo con un papelito. ¿Cachai? Pero, no sé. Pero hay otros miedos que de repente salen. Un miedo que una vez tuve fue que fue como irracional. Disculpen que me extienda mucho. Pero Pero tenéis material, po, así que dale. tengo mucho material de miedo. Sí, tenéis mucho ¿Ya? material. Bueno, una vez o sea, otras veces me he caído en el cerro en nieve, que me he pegado unos buenos resbalones, me he pasado susto, pero en el fondo con la técnica de la autodetención he logrado detenerme, ¿ya? Y parar esas caídas, ya no me pasó nada, dos veces. En una que iba cruzando una quebrada, por ejemplo, ahí ese fue miedo. Con el bastón había una roca cruzando una quebrada, no había sendero, nada. Había una roca como puesta así como media, semi enterrada en la tierra. Con el bastón como que traté de ver si es que hacerle fuerza para ver si me aguantaba. Ya le pasé harta fuerza, como que le puse todo el empeño para ver si me aguantaba. Y me aguanté. Y según yo, calculé que me aguantaba. Voy, pongo el pie en la roca, ¡fa! Se va la roca. Mm, Y de verdad que sentí miedo ahí porque, o sea, y lo que hice fue tirarme al suelo en el fondo porque la roca siguió rodando hacia abajo en esa quebrada, era bien empinada la cosa. Y me tiré al suelo y en el fondo como haciendo el gato que logré parar, no sé, un metro más abajo, no fue mucho. O sea, como que me resbalé un buen poco y logré detener, como enterrándome un poco. En una situación casi me voy para atrás porque la mochila estaba muy pesada. Cosas así que como que, o sea, lo que te da el miedo es como miedo de morirte en el fondo. sí. Eh, y una vez fue como un miedo muy irracional que fue como más, no fue como de pensamiento de que me iba a morir, sino que bueno, estábamos con la Paula, ¿sabes? En un curso no dejé rastro en el Panul, hablando acerca Mm, estábamos conversando y entre las conversaciones salió el tema de la matanza de los Cañas y que en esa zona penan. ¿Ya? Y ahí con otra chica, la Jennifer, un saludo ahí para la Jennifer. eh, ¿Cómo se llama? Era como la sombra de una persona que pasó detrás más encima la carpa donde estábamos durmiendo nosotros. mm, Compartiendo los tres, estábamos compartiendo carpa. mm, Pasó como por detrás. Pero lo que sí me acuerdo es que antes de que pasara esa sombra, yo empecé a sentir un escalofrío. Yo empecé a sentir un escalofrío que empezó a bajar de aquí de la nuca y empezó a bajar. Cuando iba como, no sé, unos 10 centímetros bajando, escucho a la Jennifer decir unos epítetos, así por haber visto eso, y no me acuerdo lo que dijo la Paula, pero como que yo me quedé callado, lo que me acuerdo, y como que ese escalofrío siguió bajando, bajando, bajando hasta llegar a la cola, y me dejó así, pero mm, tiritón, mm, no sé, por lo menos unas 2 horas, yo creo. Estuve así, de verdad mm, tiritando. Ya, yo soy tiritón porque tengo una condición, pero esa vez tiritaba así, o sea, era como mm, de frío, pero no sentía frío, sino que era mm. tiritón de no sé qué. Yo le llamo miedo, pero no sé qué era, porque en realidad yo vi esto, no lo seguía viendo, ¿ya? Eh, Fíjate que ese es como un pavor, es como que es ¿ya? otro concepto, como más allá del miedo, es como cuando te No, no, deja totalmente paralizado, ¿no? como es irracional totalmente, o sea, no hay manera, yo creo que no hay Claro, manera de como de racionalizarlo de esa.
de esa como que te sensación. bajan como el metabolismo Ujú, más, porque el miedo claro, te lleva a atacar o a huir, ¿cachai? ujú. Y a Pero paralizar. aquí estás pasmado, ¿no? Estás así, Sí, como un, dos, tres momiaes, ¿me cachai? Así como, y sin saber qué hacer, mm, eh, sin saber cómo superarlo, o sea, cómo pasarlo. O sea, yo un par de veces escalando, les contaba a ustedes, o sea, una vez escalando, por ejemplo, yo escalé llorando porque sentía mucho miedo, pero yo sabía hacer mis movimientos, como que podía pensar mis movimientos, aunque estaba muy asustado, llorando de miedo, pero sabía hacer o sea, sabía qué movimientos podía hacer. Llegué arriba, qué sé yo, bajé, ya, eh, pero no sé, fue como un momento de superación, eso no sé, pero esto otro fue, no era como, no, o sea, no sé si era algo tan desconocido o tan Sí. Y extraño aparte, que... incontrolable, porque es algo que va por fuera de nosotros, es Mm, algo que está en la naturaleza, algo que no podían explicar, y que más encima lo estaban viendo ustedes, y yo no ujú, lo veía, no lo sentí ni lo vi, entonces más inexplicable es, porque pues, si estás en un grupo de 10 y los 10 lo ven, wow, estás hablando de algo que es algo heavy. Pero si lo veo en un par de personas, no más de todo un grupo, peor todavía, porque más inexplicable se vuelve. Entonces, es como, ¿y cómo lo comparto esto? ¿Entendés? Solamente las personas que lo vivieron con vos lo pueden corroborar. yo creo que tienes toda la razón porque parte de los tratamientos que se hacen para ir superando experiencias de pavor es que el acceso a la palabra, es decir, colocarle nombre a ujú, la experiencia, y lo otro es colocarlo en común con otros, claro, acogedores. alguien que... Alguien que te diga, comparto lo que tú sientes, lo Claro, entiendo, lo comprendo, y va a estar todo bien. claro, ¿Cachai? Esas son cosas que uno necesita saber, escuchar y sentir para recuperarte esas experiencias. claro. Yo me Sí, acuerdo de esta experiencia, perdón, Vladi, que te corte. sí, sí. Justo la Jenny tenía que dormir sola esa noche, porque ella iba a compartir carpa con alguien más, pero ese alguien se fue a la carpa de otro y ella había quedado sola. Yo le dije, bueno, no, venía a dormir con nosotros, no hay problema, le pusimos el medio a ella, Sí. justamente para contenerla. Y me acuerdo que le empecé a contar historias, empecé a charlar con ella, hasta que se quedaron dormidos los dos, y ella me pude quedar dormida. Y dije, bueno, Fue la mami. aprovechando mi insensibilidad a lo paranormal, dije, bueno, agarrar la rienda de la situación, pues digo, ¿cómo más contenés a alguien salvo no dejándolo solo y tratar de conversar otras cosas, ¿verdad? O quizás no, en realidad yo me acuerdo que conversábamos de eso, ¿verdad? Pero a lo mejor hablábamos de, bueno, de los espíritus, de qué puede haber pasado ahí, que son cosas de la naturaleza que no entendemos, ¿verdad? Como tratar de racionalizarlo un poco hasta que se calmara y se durmiera, ¿viste? Porque si, ¿cómo? Sí, ¿Cómo hacer? sí. O sea, yo no tenía otras herramientas, pues, como nunca me ha pasado, no sé qué se Pero siente es ver algo algo, que pero es algo súper humano, ¿cachai? Que es contener, cobijar, claro, nutrir, apañar. ¿Cómo se llama eso? Así como el hacer cucharita, pues es como claro, la posición fetal, claro, es como abrazar, ¿no? abrazar, Sí, incluso no pudiendo ser empático, Sí. porque yo, no sé, más que empatía, yo no sé si se puede decir O sea, empatía, yo sería creo como que un lo instinto de fuiste. protección, porque sí. empatía creo, entiendo que se siente cuando uno sabe qué es lo que siente el otro, No, ¿no? No, no, ¿No? no. Ah, bueno, listo. No tenía Nada, por no, qué haberlo corta estamos de vivido. esta acuerdo. parte, Gladys, corta esta parte. Ese es otro capítulo. Vaya. Empecemos de No, nuevo el podcast. está muy interesante, bueno, el término, porque en el fondo yo entiendo, después Claudia nos corrige, pero yo entiendo, o sea, la empatía en el fondo es que, o sea, tú entiendes lo que le está pasando algo y vas a hacer algo por eso, o sea, no, no es como que tú sientes lo que la otra persona siente, o sea, Ah, yo Esa es la entiendo lo que estás simpatía. sintiendo. La simpatía, que es mucho más superficial, es que tú puedes haber, es como, sí, a mí también me pasó lo mismo, ¿cachai? Ujú, Es más superficial, nos sirve para relaciones más, para situaciones o experiencias más superficiales, pero la mira. empatía es un poco más porque tú te colocas en los zapatos del otro para suponer y sostener, digamos, lo que al otro le ocurre, ¿cachai? O sea, es una cosa un poquito más humana, ¿ya? claro. Pero ponte tú, en psicoterapia no es suficiente la empatía, porque no ayuda la empatía a modificar
algo que te hace sufrir más sostenidamente. La empatía contribuye en experiencias puntuales, pero no en, por ejemplo, si una persona ha tenido muchas crisis de pánico, no es suficiente con la empatía de un amigo, por ejemplo, sino que es trascendental que consulte a un especialista que puede ahí ser asertivo, que eso ya es como una capacidad superior, te fijáis, de ubicarse estratégicamente para que él mismo, el otro, pueda salir de donde no sabe salir solo, por sí mismo. Ahí hay como Ah, una... qué bueno. Digo yo ahí, bueno, en esa situación Paula fue muy, muy, muy acogedora Mm, con nosotros que estábamos pasando ese mal momento. mm, Y claro, yo también sentía que no podía racionalizarlo, o sea, no podía como, porque era más, no era racional, era físico, no era mm, la sensación, mm, ¿ya? O sea, yo sabía perfectamente que lo que vi mm, no sentía una gran amenaza, pero sí sentía que no podía controlar mi cuerpo. A eso mm, esa es como la sensación que tenía. No podía mm, controlar mi cuerpo, que mi cuerpo lo único que quería era tiritar. mm, Como eso. Lo Sabes que único- reflexionando sobre ¿no? esto, digamos, sobre esa situación, y mira qué situación tan primitiva, por así decirlo, Mm, un grupo de personas viendo algo que no reconoce, dos personas de ellas teniéndole miedo a eso, justamente, la otra no ve nada, entonces le da lo mismo, pero empieza a conversar y aparte nos fuimos a meter a la carpa, que mm, la carpa básicamente es una tela fina con un par de cierres, no tiene nada de protector, pero hizo como el símil de la cueva, sí, juntarse en grupo, meterse dentro de una cueva que nos dio cobijo y nos acogió y nos hizo sentir protegidos. Y ahí en esa oscuridad, pero todos juntos y protegidos por esta carpa, ahí se pudo conciliar el sueño, ¿verdad? Porque si nosotros nos seguíamos quedando afuera, al descubierto, por así decirlo, o a lo mejor desprotegidos de algo, seguramente esa situación se continuaba, porque como decía él, no hacía frío, no era una noche que no hacía frío no. para nada, entonces, y justo estábamos charlando afuera porque estábamos disfrutando de la noche. Pero claro, mira, ¿no? ¿Cómo fue eso? Digamos, fue puro instinto fue después. Mm. Fue una situación instintiva absoluta, mm, Y absoluta, una, absoluta, todo lo que vino después de eso. y una de las cosas que yo recuerdo que me ayudó a tranquilizarme fue algo que dijo Paula respecto de que dejáramos como nuestros miedos, que dejáramos todo, como que se lo entregáramos a la tierra, a la Pachamama. En serio, tú dijiste eso, Paula. mm. Genial, Maga, qué, maga, ¿Ya? qué maga. genial. Tú No me dijiste eso. acordaba, no me No, acordaba de no, eso. hazte cargo ahora. Súper, No, no, si yo me, súper. algo de la Pachamama me acuerdo, de Sí. que les dije algo de la Pachamama me Sí. acuerdo, pero no me acordaba qué fue, que Que, ahí que en el tenés fondo es razón. como que la Tierra es algo mucho más fuerte o nuestro planeta es algo mucho más grande que todo eso o todo lo que nos puede llegar a pasar y que se lo dejáramos a ella y que ella Mm, sabía iba a saber perfectamente qué era lo que podía hacer qué con esto. lindo. Y, y fue tremendo porque fue de verdad que para mí fue tranquilizador. O Mm, sea, decir, hoy, en realidad tengo es como poner las manos en la tierra y decir, mm, tierra, por favor, mm, protégeme, no sé. Es Claro, como creo que eso. aparte como estábamos acostados en la tierra, Sí, básicamente. sí, Entonces, mm. mira qué bueno, qué bien. sí, fue Qué Mira, muy útil eso de qué como desafío. dejarse entregar o entregarse a algo más grande. No sé, Bueno, de todas maneras. que quizás a lo mejor por ahí va también el tema a lo mejor de las religiones, que no Sí, sé, pues uno para sentirse más acogido también, uno le deja las manos, o en lo espiritual también, deja las cosas también en parte en manos de cosas más ya, grandes que uno, o sea, más que en el fondo no estamos tan solos. claro, No estamos tan solos, sino que también hay dioses o hay entes más fuertes que nosotros que nos pueden ayudar. qué buen tema para el 2.0, el segundo podcast sobre el miedo, digamos, cuáles son las herramientas que utilizamos para eso, ¿verdad? ¿Es fe o razón? ¿Entendés? Wow. ¿Cuáles son las... Eso, está bueno, ¿no? ¿Qué utilizamos más? ¿La fe o la razón para poder sobrellevar esos momentos de miedo? Eso es un temazo, yo creo que también. Sí. sí, pero mira, fíjate que como para, no sé si para introducir, pero no para agotar, la mente no diferencia mucho entre la imaginación y la realidad. Tú Ujú. fácilmente puedes hacerte creer que estás viviendo algo solamente recreándolo.
¿sí? A todos Ujú. nos ocurre, ya sea con recuerdos, con ensoñaciones o con situaciones que no, que hacia adelante que no han ocurrido, para bien y para nuestro mal, ¿no es cierto? Nos Sí, anticipamos ansiosamente y recreamos situaciones que podrían ocurrir, o también nos enamoramos al primer entusiasmo, o sea, las ensoñaciones, digamos, agradables, ¿no? sí. Em, y qué pasa que como no puede distinguir, eso está ahora estudiado a partir del desarrollo de las neurociencias, que es maravilloso, te puedes autosugestionar en buena y en mala. ¿Cachai? Bien, sí, sí, Entonces no le creas a tu mente todo y por otra parte, así como te sugestionaste, no sé cómo decirlo de otra manera, seguramente hay otro término más técnico, en pro del miedo, también puedes sacarte de ahí. ¿Cachai? En general, yo te digo, no hagas este trabajo solo, porque los otros son fundamentales para construir a gente que te ama bien, que te quiere bonito, digamos, que te puede cuidar, para hacerte sentir, ¿no es cierto?, que todo va a estar bien o que todo está bien en realidad, o todo está como tiene que estar nomás, ¿cachai? Y fluyamos en la experiencia. La tribu, como dicen. Mm, la Ujú. comunidad, el En colectivo. comunidad. O sea, tenemos que seguir. O sea, ese otro tema también, ¿ah? Que, bueno, en la vida moderna como que nos ha alejado un poco de esa vida comunitaria que teníamos más Mm, antiguamente y que ha sido, que es tan sana para la mente también, para la salud, finalmente, es tan sana para nosotros. Entonces, ¿cómo buscamos a lo mejor en la comunidad o cómo buscamos nuestras comunidades a lo mejor de otra manera ahora? Hay otras maneras de hacerlo, para no estar tan solos finalmente, porque solos no somos seres solitarios, no somos... eh, pucha, ese es otro tema, no quiero meterme ahí. eh, Pero había como una idea de que, no sé, po, estaba como el señor cocodrilo, que él solo trabajaba y él solo trabaja, se va a su casa y se entretiene solo. ¿Ya? Y llega el señor Pérez, por decirlo de alguna manera, que hace lo mismo, eh, y no se siente igual que el señor Cocodrilo. El señor Cocodrilo está como siempre bien, pero el señor Pérez se siente como que algo le falta, se siente triste, se siente ya, y tiene que ver como que nosotros no somos cocodrilos, para los cocodrilos está bien a lo mejor estar solos, o para otros seres, ¿ya? Pero nosotros vivimos en comunidad y somos seres que gracias a que vivimos en comunidad, tenemos también tenemos, o sea, está la posibilidad de hacer este podcast. Ya tenemos tecnología, vivimos en ciudades. eh, Desde que nacimos hay un equipo que nos recibe. ¿Ya? mm. Vivimos en comunidad, entonces no somos seres que podamos vivir en solitario, como eso. Oye, ¿Ya? chiquillos, y ahí yo no sé si me voy a escapar un poquito, digamos, pero no lo conversamos algo previamente, pero no sé si lo habíamos olvidado o no. Ahí como sintonizar cuando en el mundo outdoor también ocurren cosas, po, y Ujú. pasan eventos que a todos nos remueven, porque si bien no nos conocemos uno a uno, pero compartimos, digamos, una pasión. Entonces, habíamos, ¿no es cierto?, pensado, Vlad y Paula, Sí. de dedicar este podcast al compañero que perdió la vida Ujú. en... Y ustedes siguen más detalles porque yo no sé Sí, la identidad. bueno, hay dos personas Ya. que ya no están con nosotros en este plano ahora. Uno del Club Andino Huechupún, ¿ya? Que es una persona muy querida por gran parte de la comunidad de montaña, ¿ya? Y también, bueno, Cecilia también, eh, que nos dejó la semana pasada, que también es una persona muy querida en el mundo de la montaña. Así que, bueno, dedicamos ahí unas palabras y nuestros abrazos ahí a toda la comunidad, a los familiares, ya por lamentable pérdida, ¿no? A veces dicen que, bueno, solo los buenos mueren jóvenes, dicen, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero en el fondo como que se siente mucho más duro cuando es alguien tan querido.
O sea, una persona que le hizo tanto bien a tantas personas. En el fondo. Como que pasa eso. ¿Ya? Ahí estamos, Bien. Entonces, somos bueno, como... el tema de los miedos, ya, sí, Mm, volviendo el foco, ya, sí. siempre nos salimos. Ya. Nos disculpan nuestros escuchadores. Eh, también respecto al miedo, o sea, ¿qué nos enseña esto para nuestra vida cotidiana? ¿Qué nos puede llegar a enseñar? ¿Ya? O sea, tenemos un montón de situaciones que nos pueden causar miedo, pero que ese miedo, por un lado, nos ayuda a ser más cautos. Eso es lo que estábamos conversando también. ¿Ya? Y también nos ayuda también de otra manera con esa cautela a sentir que hemos, o sea, si logramos superar la situación que nos causaba miedo, eh, nos hace sentir mejor también. O sea, hay una suerte de recompensa también después de superar una situación con miedo. O sea, es como, no sé, hay unas frases típicas del miedo que, bueno, el título de este podcast lo decía, así como lo hice con miedo, pero lo hice, ¿ya? No sé, que en el fondo el miedo más que eliminarlo, ¿ya? Uno lo tiene que entrenar, no sé, como eso. No sé si están de acuerdo a lo mejor con una frase así, o no sé, Sí. que si lo miras, si miras el miedo de frente, ¿ya? Este se achica, ¿ya? No sé, Es cosas tu así. copiloto en la vida. Va Ujú. aquí al lado, Que sea ¿cachai? como el Pepe Grillo. O sea, Mm. la idea es que uno conduzca, ¿no? El carro de la vida, pero tu compañero, tu copiloto es el miedo. Te Ujú. ayuda a tomar buenas decisiones. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, antes de una salida, es una salida a lo mejor que yo siento que a lo mejor no estoy como, o no sé, siento dudas, es un lugar nuevo que voy a ir a conocer, es una montaña que a lo mejor nunca he ido, una montaña más larga a lo mejor de lo que yo pienso que puede ser, cómo va a ser esto, me voy a morir, no sé, el día antes, sobre todo, no sé, los días antes de una aventura así, yo creo que igual sentimos como entre esa ansiedad y ese temor que a veces nos dice, como que la mente nos dice, oye, ¿sabes qué? ¿Y por qué no vais? Ah, bueno. A lo mejor no vais a ese lugar, no sé, hay mucha nieve, buscáis los peligros, no sé qué hay una zona donde hay una pasada de roca, donde hay que a lo mejor escalar un poco. eh, con lo que te documentaste en el fondo, a veces, incluso a veces peor, eh, porque como que veis los lugares y como que los veis más grandes de lo que en realidad son, o la nieve es más profunda de lo que veis, no sé, cosas así. ¿Qué puede hacer uno también para entrenar esos aspectos? O sea, yo me imagino que las personas que están por opción en esto, o sea, no llegan a un límite de paralización con el miedo antes de, ¿cachai? Porque si no, no van, se quedan abajo, sino que asisten, digamos, y Ujú, eventualmente ahí, en la medida que van viviendo, se encuentran con la sorpresa. Pero si es un miedo anticipatorio muy mental, te fijas, lo más probable es que te bajes de la salida, ujú, O que te creo yo. prepares, digamos, por ejemplo. O, sí, Claro. claro, por eso te digo la distinción entre el miedo que te paraliza y el otro que te ayuda. Hay ¿Cachai? veces sí que me pasa que cuando por ahí retomamos rutas, que hace mucho tiempo que no hago, hay algún momento que mi cerebro como que borra fragmentos de la ruta. sí, ¿Entendés? Y me molesta mucho porque hay partes que por ahí me acuerdo el 90% de la ruta, pero justo en el medio hay un tramo que no me lo recuerdo. Entonces, como me siento unos par de días antes y digo, ya, a ver, ¿qué siento con respecto a esta salida? ¿Qué inseguridades siento? Y ahí empiezo. Si siento que hay una parte de la ruta que no listo, me la descargo, me la dejo en el celular. Siento que va a tener problemas porque va a haber mucho calor, no quiero que alguien le dé, por ejemplo, deshidratación o algún tipo de hipoglucemia, entonces pongo jugo, llevo un poco más de agua para alguien más, ¿verdad? Entonces como que trato de cubrir lo que más pueda, porque obviamente no se puede todo, pero cubrir más que nada, tengo todas esas inseguridades que tengo, ¿viste? Entonces digo, bueno, si sé que tengo que ver la ruta a la mitad tengo que ver el celular a la mitad de la ruta, entonces tengo que guardar batería. Entonces voy a poner modo avión un par de horas, pero también me voy a llevar el cargador portátil, tengo que llevar el Mm, cable. Ah, tengo que cargar el cargador, a poner a cargar el cargador. Entonces mm, mm, uno va haciendo toda la ruta mental para mm. poder solucionar todos esos temas.
Mm, Y después, bueno, cuando uno ya esté allá, si van apareciendo cosas en el camino, uno se va entrenando, ¿no? mm, Y para eso existen todas estas infinidad de certificaciones, de cursos, de diplomados que uno hace, justamente para ir cada vez más preparado, teniendo siempre la precaución, la cautela de no saberse omnipresente u omnisapiente, de mm. decir, nada, si ya me las sé todas y las voy a solucionar todas. Ujú. Probablemente podamos, pero capaz que algunas de ellas nos va a costar más. ¿Eh? Es quizás como el miedo que sienten a lo mejor los artistas antes de entrar al escenario, que le llaman el pánico escénico, que Mm. después dicen, o sea, siempre cuando uno les pregunta, dicen, bueno, si yo no sintiera eso antes de, en realidad sería bastante fome lo que estoy haciendo, porque, Claro. Ya eh, perdí, ¿ah? ya perdí el sentido. Claro, ya pierde el sentido, porque en el fondo te sientes que te estás superando, sientes que estás haciendo algo que te llena de emociones, y ese llenado de emociones termina también igual siendo placentero, o sea, siendo también, o sea, y bueno, recibir el cariño del público, en el caso de Mm, los artistas, Claro, eh, eso también es como la recompensa que lleva, y no sé, pues en el caso de una montaña o de un lugar que uno conoce, la recompensa está también, bueno, en haber hecho con miedo quizás por todo lo que pasaste para llegar ahí. Toda esa experiencia en el fondo te deja también una enseñanza y te deja también orgulloso de ti mismo. O sea, que que eso también te hace sentir bien. O sea, cuando ya hablamos del tema del ego, ya, pero también te ayuda a sentirte mejor contigo mismo, que es sí, importantísimo, yo creo que con lo esencial, ¿o no? ¿No? Entonces, claro, porque eso alimenta la autoestima y que si de repente se nos va de la mano, se llama egocentrismo, ¿no? Entonces como que está conectado sí. el otro programa. O sea, claro, pues si somos seres emocionales y estas emociones no son solas, no son objetos que están separados uno del otro, están mezcladas las cosas. No hay. Entonces vamos a terminar quizás hablando, ojalá hagamos algún podcast donde mezclemos todo esto. Hagamos una ensalada y ahí la dispersión total, como decía, Somos espíritus. somos espíritu. Somos ¿Ya? espíritus. Pero claro, eso es importante, o sea, el miedo, como decimos, ayuda, entonces Mm, no dejemos que nos detenga, ¿ya? Porque de todas maneras, la montaña, bueno, siempre hay muchos que han dicho cosas como la montaña no perdona al que se sobreconfía, ¿ya? mm, Estadísticamente también se dice, o estadísticamente se habla de que muchos de los accidentes de montaña, la gran mayoría, se producen, ¿ya? No estamos hablando, o sea, me pueden dar mil contraejemplos, ¿ya? Pero van a haber muchos que van a ser ejemplos de esto, en situaciones en que a lo mejor no era el paso más complicado de la ruta, donde hay a lo Claro, mejor un accidente, donde a lo mejor uno se confió en un momento. ¿Ya? Y que a veces los accidentes se dan o porque uno no tiene la suficiente experiencia o porque o teniendo la suficiente experiencia se confió en el camino, se confió en esa parte, como que se fue más confiado de lo que, ¿ya? Y es así como han habido algunos casos donde, no sé, pues algunos escaladores en zonas donde eh, no han usado cuerda, por ejemplo, y lamentablemente han caído, que me acuerdo, por ejemplo, el caso de un gran montañista que se llamaba Carlos Pinto, ya, no el del mea culpa, sino que alcance el nombre, ya. Ahí un abrazo al cielo para el gran Carlos Pinto, que hizo unas rutas tremendas, eh, hizo la sur del Morao en solitario, por ejemplo, en la región metropolitana, paredes así duras para el montañismo, eh, invernales, qué sé yo. Eh, bueno, lamentablemente falleció en una zona que no era tan compleja, ¿ya? Habiendo hecho cosas tan complejas en una zona que en el fondo era como para escalar, como donde podía escalar yo incluso. A lo mejor él le pasó esto y porque quizás se confió un poco, no puso los seguros que creo que algo así fue lo que pasó, que no puso ningún seguro, no escaló como en free solo esa parte y lamentablemente cayó. ¿Ya? Solo, así se llama el documental Free del Solo, hombre. sí, Free Free Solo, Solo. el de Alex Honnold. Sí. Sí, sí. Entonces, eh,
también pues, nos ayuda a que no nos sobreconfiemos. Ahora, Alex Honnold quizás en este caso especial de que él como que tiene Sí. este cable donde no siente este vértigo, a lo mejor le ayuda, pero también hace consciente el hecho de que en el fondo no puede, él sabe que no puede confiarse, o sea, que no puede, tiene que estar Lo tiene que seguro en cada paso entrenar, que... lo tiene que entrenar desde afuera, porque Claro, lo entrena desde afuera. tu cerebro no está ahí como Bueno, y las trabajando. rutas que él hace en free solo, o sea, también él no es la primera vez que la hace, ¿ya? Ya las escaló antes, o sea, en el documental se ve Ya, que él subió varias veces para por, como aprenderse la ruta de memoria prácticamente para poder hacerla en free solo. O sea, mm. él la escaló con cuerdas, con todas las medidas de ¿Sabes seguridad qué está? antes Mira, de para poder hacerla así. acabo de captar una idea. Muchas veces uno se desconecta de tener la atención en el momento presente Ujú. porque estás en otra, ¿sabes? Es como que tú mismo te distraes del ahora, ¿no es cierto? Sí. Sí. Como otras cosas que pasan a ser más importantes que colocar el seguro o que dar un paso con el bastón bien apoyado, etcétera, etcétera. Ujú. Es porque lo otro te distrajo, ¿cachai? Sí. Y en lo común que son las neurodivergencias y la desregulación de la atención, la montaña es un lugar protector de esto, de esta experiencia, porque hace que tú te focalices. ¿Cachai? Mm. No hay tanto estímulo, hay más bien silencio. ¿Cachai? Esa es la conexión que acabo de hacer. Mm. Mira, Mira, Mm. qué interesante. nos acaban de decir neurodivergentes, Gladys. No, 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 estoy, No lo sé, a estoy, lo mejor. estoy de alguna manera como lo podemos abrir, digamos, pero es como que nosotros mismos nos hacemos trampa, ¿no? De distraernos Mm. en general, ¿no? Y la atención ampliada a muchas cosas en paralelo te Mm. hace boicotearte, ¿sí? claro. Cuando vas a la montaña, naturalmente tienes menos estímulo, entonces puedes dar más pasos, digamos, como uno a uno. Y probablemente cuando tienes accidentes es porque estás distraído respecto de otro estímulo, ¿cachai? La montaña, al ser más libre de tanto estrés, estrés de la ciudad, estrés de la vida cotidiana, es más probable que puedas hacerlo de manera tranquila. Sí, así es, pues, con tema de que la naturaleza finalmente nos ayuda también a enfocarnos, a ponernos en foco, ¿ya? Eh, ya como para ir finalizando, podríamos quizás contestar algunas preguntas respecto al miedo. Por Mm, ejemplo, eh, no sé, pues nos puede pasar, porque en la naturaleza pueden pasar muchas mm, cosas. Hay como situaciones que vamos viviendo, ¿ya? mm, Hay esta incertidumbre también. eh, de lo que nos podríamos llegar a encontrar ya. Y generalmente nos pasa que muchas personas dicen, oye, sabes que en realidad no voy a ir porque voy a ser el más lento del grupo y voy a retrasar al grupo, ¿ya? mm, Entonces, ¿qué consejo a lo mejor les podríamos dar a estas personas? Bueno, aparte de entrenarse si tienen ese miedo, ¿ya? Y además de eso, pero también uno como guía, yo en mi experiencia, lo que yo he escuchado infinitas veces, yo creo, esas palabras. En realidad no quiero ir porque voy a ser más lento y me da lata, qué sé yo. Eh, Le digo, pucha, pero si en realidad vamos a ir lento y la idea es que siempre, o sea, más o menos uno conoce a las personas y uno le pregunta, si no los conoce, le pregunta más o menos qué has hecho antes. ¿Ya? Y con eso uno ya se hace una idea de qué es lo que, o sea, qué cosas, qué cerros ha subido, qué lugares ha ido, uno se hace como una mm, idea. Entonces, de qué es capaz. ¿Ya? Si has hecho esto, entonces tú eres capaz de esto otro. ¿Ya? ¿Cuánto te demoraste en hacer esto otro? Ya. Esos son los tiempos que nosotros tenemos estimados, ¿ya? Para hacer. Entonces, como que uno trata de darle como esa seguridad, pero mm, ¿qué puede hacer uno interiormente también para superar esos pensamientos? O sea, mm.
¿Qué a lo mejor le aconsejaría a usted? Paula, no sé qué haces tú al respecto. Yo creo que también Bueno, te he encontrado muchas veces con eso. de hecho, mi especialidad es ir atrás cerrando, porque soy bastante paciente con la gente y aparte también los contengo y les explico lo siguiente. El Es muy, senderismo, entre- es, es muy entretenido ir atrás. Sí. aparte, bueno, el senderismo y el trekking no son un deporte olímpico, partamos por eso. Por ende, al no ser un deporte olímpico, no es un deporte de competición. Si uno quiere competir en montaña, existen otros deportes, los cuales en la senda no hacemos, que es trail running, y que es súper válido que la gente le guste ir. Si te gusta ir haciendo senderismo, trekking, pero te gusta ir caminando, pero rápido, y no te gusta compartir con gente, tenés las salidas en solitario, o con gente que es... Si vos vas a estar, digamos, vas a firmar ese contrato implícito, tácito, que existe cuando vos pagás un servicio grupal, tenés que saber que vas a tener que, aparte de entrenarte a vos mismo en cuanto a lo físico, vas a entrenarle a la paciencia. Y no solamente la paciencia para con vos mismo, sino con la paciencia con los otros. Mm. Que se transforme en un deporte colectivo, un deporte de manada, en un deporte de grupo, donde nosotros nos vamos a apoyar entre todos, donde vamos a disfrutar. Bien, entonces aparte es un deporte de contemplación. Bien, no es un, y sobre todo como lo hacemos nosotros, que vos también lo haces, Ujú. vamos parando, vamos hablando de la flora, de la fauna, ¿verdad? No es ir a hacer una cumbre, nuestro fin no es una cumbre, nuestro fin no es el senderismo, el trekking en sí, es una herramienta para, Ujú. es un medio, no un fin. Entonces tampoco hay que castigarse por ser lento. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, los primeros 5 o 10 minutos vamos a caminar libremente, todos por el sendero, obviamente, y obviamente nos vamos a ir separando por velocidades. A los 5 o 10 minutos vamos a hacer la primera parada, vamos a identificar quiénes son las personas que se van quedando atrás, y esa persona va a pasar adelante, o adelante del guía o atrás del guía directamente. ¿Para qué? Para que esa persona nos va a regular el paso a todos, para que nadie quede atrás, porque ojo, si es un deporte colectivo, tenemos que ir en paquete, tenemos que ir en manada, no se pueden quedar atrás, porque yo también te puedo decir, ay, hay que ser paciente, pero claro, al otro lo tengo como 2 kilómetros atrás. No, hay que regularnos todos a la velocidad del más lento. Ujú. ¿Bien? Porque aparte hay un dicho dentro de la montaña que es, camina como viejo y llegarás como joven. Exacto. Entonces, entre más lenta es la caminata, más contemplativa, más meditativa, vas a llegar como lechuga allá arriba. No tiene sentido llegar apurado. Primero, por eso salimos temprano. Todas nuestras salidas son a las 5 o 6 de la mañana, para poder estar a las 5 o 6 de la tarde de vuelta en nuestras casas. Está todo planeado para que la gente vaya y disfrute y no se torture, básicamente. Generalmente la idea de las experiencias que, que se, que se programan, que se planifican, son para ir a conocer un lugar. No es para ir a hacer un ida y vuelta lo más rápido posible. Para nada. Son para ir a conocer un lugar, saber cuál es la flora que hay ahí, saber cuál es un poco de su historia, saber por qué el lugar se llama así, a lo mejor, por qué Mm. un montón de cosas. Ya no estamos yendo a conocer un espacio. Es así Exactamente. como, en el fondo, de eso se trata, o sea, de eso se trata también el turismo, o sea, de Claro, impregnarse de otras culturas, de impregnarse de otras historias, de impregnarse de conocer otras personas, a lo mejor, de aumentar tu bagaje en Mm. términos de conocimiento y de cultura. O sea, Mm. y eso se puede lograr en tu mismo barrio, se puede lograr en tu ciudad, se puede lograr en tu país, se puede lograr en países extranjeros, etcétera. O sea, es como, no sé lo que dije, cual- pero cual- salió bonito, cual- creo. sí, cualquier lugar es un tesoro si uno lo ve con ojos de turista. Eso, exacto. Es, Oye, por mi parte no puedo sintetizar esto porque es una tremenda escuela de filosofía el tema del hombre capaz. Lo siento. Ya. Me- Dentro de la escuela que yo sigo, Paul Ricoeur es un autor que hace referencia a esto y estaba refrescando algunos conceptos de que el autoconocimiento solo llega a través de la comprensión de nuestra relación con el mundo y de nuestra vida con y entre otros, y en el tiempo en el mundo. claro, tú tenés cualquier cantidad de variables ahí para analizar. Ujú. Exacto. Esto es un tema, ¿eh? Un Todo nuevo podcast, un no, podcast solo es para la ese vida tema. misma, es la vida misma. El Claro, hombre capaz de que Mm, es adueñarme de mi vida. ¿Cachai? claro, exacto, qué exacto. bueno. Ya, si me da una crisis de pánico,
¿Qué puedo hacer? Aparte de... ¿En primera persona o que le dé a otro? Veamos los dos casos. ¿Qué hago yo conmigo mismo? O sea, yo debería poder identificar de partida que me está dando eso. O sea, porque a veces uno no lo identifica también. O sea, es tan De- fuerte, más fuerte que uno. Creo que depende de la cantidad de experiencias que has tenido con respecto a eso. Pues si es la primera vez, vas a sentir que te morís, como bien decía usted. Sí. Yo creo que si es la tercera o la quinta, ya va a decir, ah, creo que Aquí esto me está viene. dando una crisis de pánico, porque ya las has pasado, ya has sentido esas sensaciones físicas o mentales anteriormente, decir, ah, bueno, tengo que hacer esto, esto, esto. Creo Ujú, que va a depender de qué número de experiencia va a ser, ¿no? ujú. ¿Qué dice Claudia? ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué decís dices? vos? ¿Qué opinas vos? Bien, como Ah, en el mismo sentido. El tema de las crisis de pánico depende si es la primera ha habido experiencia. Si es la primera, te vas a sorprender mucho y no vas a saber qué es lo que te ocurre, no vas a saber en ese momento. Probablemente vas a sentir que te estás muriendo, que te estás volviendo loco, que te está dando un ataque de cardíaco, por ejemplo. sí, Por lo tanto, es muy inespecífica la experiencia como para saber qué hacer más que respirar, solo concentrarte en respirar, seguir respirando porque ¿cómo se llama? Te puedes hiperventilar y entonces desmayar, ¿cachai? claro. Entonces, centrarte en la respiración, la sensorialidad, volver al cuerpo más que a la mente ojalá hacer rítmica la respiración para bajar también los latidos cardíacos, ¿cachai? Si tienen alguna como cosita, el olor que te sensorialmente es muy ancestral, entonces algo que te permita como bajar las revoluciones, una lavanda, por ejemplo, u otras cositas, no estoy diciendo meterse algo en la nariz que sea estimulante, no estoy diciendo eso, sino que algo que te baje. em, si tienes experiencias en crisis de pánico, entonces es probable que haya sido una experiencia más mental que neuropsicofisiológica. Entonces está habiendo un miedo al miedo, es decir, oh, me va a pasar de nuevo. Me va a pasar lo que tengo miedo de que me pase. Y lamentablemente, adivina qué ocurre. Pasa, ¿cachai? Porque uno como que induce lo anticipa y lo trae a la experiencia, no siempre, pero puede ocurrir. Y ahí entonces es como recurrir a las herramientas ya desarrolladas, es decir, va a pasar, va a terminar, te vas a calmar, sí o sí, así como te calmaste las veces anteriores. Vas a saber que está todo bien, no te estás muriendo, no te está dando un ataque cardíaco, es miedo inespecífico, probablemente que tiene que ver con otras experiencias de la vida y como concentrarte en lo acogedor del entorno. La naturaleza te cuida, tu grupo te cuida, tu guía te cuida, tu familia te está esperando, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo bien, ¿ya? Y por último, digamos, Dios te cuida, Buda te cuida, eh, lo que sea, ¿ya? La Pachamama te cuida, ¿ya? Para poder también centrarte en todo lo que está bien, no solo en lo que no está bien. Y ¿qué más dijiste, Vladi? ¿De qué otra posibilidad podía ser? Ah, de que si a un tercero le ocurre, ¿no es cierto? Yo estoy Exacto, ¿qué es lo que observando a un podemos hacer otro, si es que... claro, si a un otro le está ocurriendo, ahí yo no le voy a preguntar si, oye, es tu primera vez o es tu tercera vez, no. Oye, esto te ha pasado No, antes, no, ahí yo vuelvo a insistir, el tema de los aromas que calman, a mí me sirvió mucho, hace poco vivimos una turbulencia del terror cruzando la cordillera en un avión y lo que me calmó fue eso, como mi rolón de aceites esenciales, ¿m? Porque tiritaba como por dentro, ¿no? Y el saber y confiar de que todo está como tiene que ser, como está ocurriendo, y de que no puede ocurrir nada tan terrible. Ah, pero espérate. ¿Qué hago con el otro? Que es calmarlo, decirle estas cosas, ¿no? Va a pasar, estás bien, te estamos cuidando, solo respira. Ojalá que como seguirlo, el ritmo de la respiración, el acompañarlo en la inhalación y en la exhalación. Eso, eventualmente ponerle la manito en el corazón, otra en la guatita o en la cabeza, bajarle, digamos, la temperatura o subírsela si es que entró como se le bajó la presión. ujú, Eso. Primeros auxilios psicológicos. buenísimo. Súper.
¿Ya? Y por último, así, ¿qué le diría cada uno a su yo de hace 10 años o de hace 5 años quizás que estuvo con miedo a algo? ¿Ya? Mm. ¿Qué mensaje a Uf. lo mejor le enviaríamos? Oye, a mí eso me emociona mucho porque probablemente tiene que ver con la media edad, ¿no? Los 50 años, ¿cachai? Uf, es como cachar que estoy feliz, que soy plena, que recibo amor, que doy amor, que estoy, pero realmente cómo quiero estar, ¿cachai? Y todos los miedos vividos y lo demasiado precavida que fui, que me llevó hasta a quedarme mucho tiempo en un lugar incómodo. eh, no puedo decir valió la pena, valió la vida, ha valido la vida. Este fin de semana, no sé, yo me voy en bolas bien profundas con mis hijas, por ejemplo. Y yo les digo, chicas, yo ya hace muchos años que no tengo miedo a morir, mucho tiempo. Mm. Me da más miedo que ellas se mueran a que yo me muera, ¿cachai? Y porque como vivir con la muerte acá en el hombro, ¿no? Claro. Permanentemente. Y eh, eso me permite soltar y también ser dichosa, feliz. Ujú. Entonces, está todo bien. Y eso me permite también colaborar con otras personas que viven procesos complejos. Buenísimo, Eso. buenísimo. Paula. Yo en varias oportunidades he hecho como el ejercicio de verme a mí misma en esas situaciones que recuerdo que han sido muy, muy molestas, donde me he sentido muy mal o donde me ha dado mucha tristeza, y como que viajo a esa escena y me abrazo y me Ah, hablo a mí misma. Y lo mm, he hecho en muchas oportunidades, como me he agarrado a mí misma con 10 años, me he mm, agarrado a mí misma con 20, me he agarrado a mí misma hace 5 años atrás, ¿verdad? Y es muy lindo porque es como que uno se ve, se escucha, ¿verdad? Se seca las lágrimas a sí mismo mm, y uno como que dice, qué bonito, me hubiera gustado en ese momento poder verme, así como poder viajar mm, que el mi yo del futuro viaje y me cuente mm, que es necesario que pase para esto, para yo poder transformarme en quien voy a ser. ¿Bien? mm, Pero eso es cuando uno se da cuenta de ese logro que hizo. Ahí he trabajado con eso, digamos, y me he viajado como el pasado mentalmente mm, justamente para ir a contarme que en realidad está todo bien, que nos va a ir bien, que vamos a estar felices, que todo esto tiene un porqué, que claramente no lo vemos ahora, que tampoco lo vamos a ver en un mes, pero que en 4 o 5 años todo va a tener sentido. mm, Entonces es un lindo ejercicio mm, de poder hacer eso. Así que sí, la verdad que he estado. Finalmente es eso, ¿no? Es como decirse, que todo pasa por algo, o sea, todo va a tener una razón de ser. Y si no fuese así, nosotros le tratamos de dar la razón, ¿bien? Porque a lo mejor hay gente que te va a decir, bueno, pero eso es un acto de fe, en realidad, lo que están haciendo. Bueno, puede ser un acto de fe, bueno, pero en realidad acá, mira, la muerte está tan segura de ganarnos que nos da una vida de ventaja. oh, Entonces, eso es un tema ah, de rock de La Renga, es un grupo de rock de Argentina que hay un uf, tema que dice eso, que es genial, ¿me entendés? Porque finalmente, digamos, todo es un acto de fe lo que nosotros hacemos. mm, Poner la alarma para el otro día es un acto de fe. Uno sabe si va a sobrevivir de noche, pero el hecho de poner la alarma para el otro día está eso. Entonces estamos todo el tiempo pensando en un futuro que creemos que va a ser, pero en realidad estamos jugando al hoy, a la hora todo el tiempo. mm, ¿Entendés? Entonces, y darse cuenta de eso, también uno puede manejar ciertos miedos. No todos todo el tiempo, ¿verdad? No todos todo el tiempo, porque igual también la mente nos juega, como decía bien Claudia hace un rato. Nos llena los espacios en blanco o los espacios mm, oscuros que tenemos en la mente, los llena con historias que se va inventando, para mm, poder darle un sentido, para poner un cierre, porque nuestra mente odia la incertidumbre, la odia. El mm. vacío de conocimiento lo detesta, entonces le mete cualquier cosa, da lo mismo si es verdad o no. Así que eso. Perfecto, así es. Ya, así que, bueno, por mi parte, espérame un cachito, espérame. Dale. Y por mi parte, eh, yo quizás le diría, dale nomás. ¿Ya? O sea, al final del camino va a estar todo bien. ¿Ya? O sea, como decían por ahí, si no estamos bien es porque no hemos llegado al final del camino. Mm, Y
y vamos a estar al final del camino, va a estar todo bien. Así que, y son hartos finales, son hartos caminitos que hay que ir recorriendo. Y este es un episodio más nomás es uno más nomás. Hay que seguir y hay que Mm, seguir ya, para encontrarnos con otro. ¿Ya? Y como dice, bueno, el título, ¿ya? Con miedo y todo se puede, ¿ya? Y no estamos solos. O sea, siempre va a haber alguien que te pueda ayudar, siempre va a haber ahí cuando estamos, como en el caso de este miedo irracional que sufríamos, siempre va a haber alguien que a lo mejor nos puede apoyar, ¿ya? La cosa es que saber identificar cuándo a lo mejor necesitamos apoyo, cuándo realmente necesitamos ayuda y buscarla, ¿ya? mm, Si estamos en un sendero, si están, bueno, con ecoliderazgo, con la senda, sobre todo, eh, si tienen miedo en un momento, díganle al guía, tengo miedo. mm, No pasa nada con tener miedo, es absolutamente normal, mm, es absolutamente esperable, ¿ya? O sea, lo raro es que nunca sintamos miedo. Entonces, eh, porque ahí es porque nos falta a lo mejor un cablecito ahí que esté bien conectado. Entonces, si sentimos miedo en algún momento y necesitamos ayuda y a lo mejor sentimos que la situación se nos está escapando de las manos o se nos está saliendo de control, bueno, podemos pedir ayuda, ¿ya? Porque en el fondo los guías estamos para eso, estamos para poder ayudar en situaciones que a lo mejor nosotros mismos las hemos vivido y por eso, ¿quién es mejor que nosotros también para poder ayudar en esas condiciones? ¿Ya? Hemos vivido también nuestras montañas, así que podemos ayudar a mm, otros a escalarlas. Así que, bueno, y así pasa también con Claudia en el tema psicológico, me imagino, que en el fondo tú también has vivido muchas cosas y que las has podido, y que te sirven también para ayudar a otros y también entiendes desde mucho más, de una manera mucho más grande de las cosas que pasan en la mente humana también. Entonces, eh, de repente si necesitamos ayuda psicológica no tiene nada de malo tampoco. mm, ¿No? O sea, no tiene nada de malo apoyarse en la tribu, no tiene nada de malo sentir ese miedo, sentir miedo a algo, ver por qué siento miedo, a mm, lo mejor sentarse, respirar. A veces uno se siente muy agobiado cuando está subiendo un cerro y lo único que necesita o lo único que te sirve es detenerte un segundo, tomar agüita, comer algo, te vas a sentir mm, mejor y vas a empezar a caminar mucho mejor incluso. ujú. En la vida quizás nos hace falta también a veces eso mismo. ¿Ya? La Paula puso cara ¿de qué está hablando este? No, 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 porque me estoy yendo para otros lados personales, porque todo este tema del miedo me empezó a remover un montón de cosas que estoy... No, Ya, chicos, no doy más, chicos, no. ya. Así que, bueno, palabras finales, nos demoramos un poquito más de lo que Oye, salió como sí, 1 hora 20 al final harto. Está pero, bueno, está pero, bueno. pero es que es un temazo. Yo creo que vamos a tener que hacer un 2.0 respecto a una versión 2 también, un segundo capítulo del miedo. A todo esto, la Claudia partió con sol y ahora se está nublando. ¿Cómo será de largo este podcast? Palabras finales, no sé, algo que quieran comentar al final. Bueno, síganos en nuestras redes sociales, La Sí, Senda. Claudia, tus redes sociales, ¿quieres compartirlas o no? arroba PS sí, Claudia Gallegos. Ah, ya, En lo que aparece aquí en el nombre. Instagram, Ya, perfecto. WhatsApp, ¿Ya? Y Facebook, bueno, Ecoliderazgo aquí para servirles. La doctora Senda Alan. Ecoturismo, psicóloga Claudia Gallegos. Ujú, Les damos entonces, nos despedimos para hasta nuestro próximo podcast. Espero que les haya gustado síganos, comenten sobre todo los temas que les gustaría a lo mm, mejor que conversáramos, mm, ¿ya? Temas ahí quizás duros, a lo mejor, temas pero siempre enfocados, bueno, de lo que quieran en realidad, de lo que quieran. Podemos ahí tratarlo, podemos inventar algo. ¿Ya? Para conversar de esto y como decimos siempre, eh, quizás no vamos a dar una respuesta, vamos a encontrar más preguntas que respuestas o vamos a sí, llegar a más preguntas, pero en mm, el fondo igual yo creo que más de alguna frase quizás nos hace sentido, nos puede ayudar porque a mí estas conversaciones igual me ayudan un montón, son terapéuticas de una u otra mm, manera. Y me imagino que para ustedes también ayudan un montón a mm. esclarecer varias cosas.
No sé, Sí. les dejo la palabra, así que, ¿o no? No sé, yo ponte tú decir, estamos en una revolución, creo, del ser humano en esta época y nos tenemos que acompañar. El camino no siempre es sencillo y entre todos es más fácil. Eso, maravilloso cierre entonces. Que estén muy bien, nos despedimos Hermoso. entonces, digan chao. Chao, nos vemos en otro Nos podcast. vemos en Que el anden bien. próximo. Dale. Gracias.